Y el título es Cuando la iglesia avanza, el infierno retrocede. Amén. Y vamos a leer el texto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Este texto es considerado un momento clave, donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y se subraya que esta verdad es revelada por el Padre, no por carne ni sangre. Es el texto que se utiliza para hablar de la identidad de Jesús. Es el texto que muchos predicadores utilizan sobre la revelación divina de Pedro, sobre la confesión de fe y los fundamentos de la iglesia. Casi todos los predicadores lo utilizan para tratar alguno de estos temas. Pero hoy no. Hoy no vamos a tratar estos temas. Hoy quiero hacer hincapié en lo que dice Jesús sobre el final del verso 18. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia del Señor. Y quiero resaltar aquí ahora que Jesús llama a la iglesia a conquistar las puertas del Hades. Este día vamos entonces a reflexionar, mis amados, sobre esa frase de nuestro Señor Jesucristo, la cual encierra mucha enseñanza y mucho poder. La frase es: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y estas palabras tienen un contexto geográfico que voy a explicar ahora. El verso 13, cuando comenzamos a leer, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El texto dice que Jesús dijo estas palabras en la región de Cesarea de Filipo. En esa zona, hasta el día de hoy, se encuentra una gran cueva, la cual era conocida en el mundo antiguo como la Puerta del Hades. Y se le llamaba así por ser el centro de culto al dios Pan, el dios mitológico del miedo, un dios representado como mitad cabra, mitad hombre, causante del pánico. ¿A qué no sabías esto? ¿Sabías esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano. Muy bien. Sí, el estudioso allá atrás. Perfecto. Y saben, allí se realizaban cultos paganos al dios Pan, junto con rituales de fertilidad, sacrificios de animales e incluso prácticas sexuales asociadas a la adoración de este dios. Era considerado un lugar de acceso al inframundo, donde se ofrecían ofrendas para obtener favor de los dioses. Y esta cueva estaba al pie del monte Hermón, en el norte de Israel. Y este era un lugar de prácticas paganas continuas, y se acostumbraba desde lo alto de la cueva lanzar cabras como ofrenda o sacrificio al dios Pan. Es un espectáculo, ¿verdad? La cueva era un gran abismo profundo con un manantial que brotaba desde la roca.
Los antiguos creían que era un portal al inframundo, y su nombre, Puerta del Hades, era porque se pensaba que las aguas eran tan profundas que conectaban con el reino de los muertos. Cuando Jesús lleva a sus discípulos a esa región, como lo relata el texto que acabamos de leer, Mateo 16, del 13 al 17, la confesión de Pedro ocurre en un lugar cargado de simbolismo espiritual y pagano. Todo esto sucede frente a la puerta del Hades, donde Jesús declara que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia en el verso 18. Y esto resalta el contraste, que en un sitio donde se creía que el mal y la muerte tenían poder, Jesús afirma su victoria y la autoridad de su rey. Y por eso es que en ese lugar nuestro Señor Jesús declaró que la iglesia avanzará. Y ni siquiera las puertas del Hades podrá detenerla. Tenemos que comprender, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo nunca prometió una iglesia sin oposición. La iglesia siempre ha tenido oposición. Pequeño detalle que a algunos pastores se les escapa a veces. Pero hoy te digo que Jesús sí prometió una iglesia victoriosa, aún en medio de la oposición del enemigo. Amén. Y es necesario reconocer que la iglesia no fue llamada a esconderse, no fue llamada a estar parada, fue llamada a avanzar, usando el escudo de la fe. Efesios 6:16 nos instruye sobre esto cuando Pablo escribe: sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Habrá resistencia? Claro que sí. Habrá ataques, habrá luchas también. Pero las puertas del Hades no pueden detener el avance de la obra de Dios. Veamos ahora entonces algunas verdades espirituales muy importantes que debemos comprender a través de esta porción de la Biblia. La primera verdad espiritual es que las puertas del Hades son defensivas, no ofensivas. Les paso a explicar esto. En Lucas 11, 20, 22 leemos lo siguiente: pero si expulso a los demonios, está hablando Jesús, pero si expulso a los demonios con el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Quiero explicar un poquito esto. Jesús afirma que su poder sobre los demonios no es humano ni mágico, sino es la acción directa de Dios sobre ellos. Expulsar demonios es señal de que el reino de Dios irrumpe en la historia, desplazando el dominio del mal. Y aquí el hombre fuerte del cual habla Jesús representa a Satanás, que guarda y domina a los que están bajo su poder. Y el otro hombre, el más fuerte, es Cristo, quien lo vence y libera a los cautivos. El texto enseña que la obra de Cristo es más poderosa que cualquier fuerza del mal. No se trata de una lucha equilibrada, sino de una victoria segura. ¿Por qué? Porque Jesús es el más fuerte. Él es el más fuerte. Tenemos que comprender que las puertas del Hades no atacan, sus puertas resisten. Es decir, el infierno no avanza, pero la iglesia sí lo hace. Las puertas del Hades se refiere a la oposición del enemigo para defender su territorio. El territorio del reino de las tinieblas, del reino del pecado, de la muerte espiritual y de la condenación. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que Satanás es como un león rugiente, buscando devorar a todo cristiano que quiera avanzar en su territorio. Todo cristiano que quiera arrancar las almas de la condenación
que quiera rescatar vidas para Cristo, que quiera conquistar familias para el reino de Dios, será atacado. ¿Hay algún cristiano así hoy aquí? Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones rugen principalmente para marcar territorio, para atemorizar y para anunciar su presencia. El león dice: aquí estoy yo cuando rujo. El diablo no pelea, mi amada iglesia, por ganar terreno. Pelea por no perderlo. ¿Se entiende? Ya que el diablo no tiene capacidad creadora, ni tiene autoridad legítima. Él solo busca retener lo que ya domina. ¿Y qué es lo que domina? Pues domina vidas en pecado, familias quebradas, corazones esclavizados. El reino de las tinieblas es defensivo, no ofensivo. Satanás no avanza con nuevas conquistas, sino que se aferra desesperadamente a lo que ya controla. En otras palabras, la batalla espiritual no es entre dos fuerzas iguales. Cristo ya venció y el enemigo solo lucha por no perder lo que inevitablemente le será arrebatado. Puede resumirse este punto diciendo que el diablo no pelea por conquistar nuevos territorios, porque ya ha sido derrotado. Ha sido derrotado en la cruz por Jesucristo. Pelea por no perder lo que inevitablemente Cristo le va a arrebatar. Amén. Cada alma que se arrepiente, cada familia que se restaura y cada corazón que se rinde al Señor es evidencia de que el reino avanza y el infierno retrocede. La oposición no es señal de derrota, sino el testimonio de que la cruz está venciendo a las tinieblas. La segunda verdad espiritual es que es importante entender cuál es el verdadero avance de la iglesia. Mateo 28, 19 al 20, texto releído por todos más de una vez, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como cristianos, tenemos que comprender que el avance de la iglesia no es económico, no es material. El avance de la iglesia tampoco es político. El avance de la iglesia es espiritual. El avance de la iglesia es redentor y es transformador. Amén. La iglesia avanza cuando los pecadores se arrepienten, cuando las vidas son transformadas. La iglesia avanza cuando hay familias que son restauradas. La iglesia avanza cuando los corazones son liberados, cuando se permite que Cristo reine en las personas y en las familias. Allí avanza la iglesia. Y tenemos que reconocer algo muy importante. Las puertas del Hades quieren mantener a la gente esclavizada y en condenación. Y es por eso que hay oposición. Es por eso que hay conflictos. Es por eso que hay problemas, hay ataques. Y estos se producen cuando estás evangelizando a tu familia. Se producen cuando estás peleando la batalla de la fe por rescatar a tus hijos de las garras de los vicios o de las adicciones. Cuando estás predicando el evangelio en tu lugar de trabajo. Hay oposición cuando querés buscar más de Dios como familia. Cuando querés hacer crecer tu célula. ¿O te es sencillo y fácil hacer crecer tu célula? A ver, los líderes de célula, levanten la mano. ¿Qué me dicen? ¿Te es sencillo y fácil hacer crecer tu célula? Claro que no, porque hay oposición. La oposición confirma que estamos avanzando
aunque a veces no parece, pero confirma que estamos avanzando. Porque si no estuvieras avanzando no habría oposición. Pablo escribe en 1 Corintios 16, 8, 9, pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Pablo lo dice como metáfora de una oportunidad amplia que se le presentaba para predicar y ganar terreno para el Evangelio. Y es lo que pensás cuando vas a abrir una cel. Voy a ganar terreno, voy a hacer crecer la cel. Hoy tengo a 1, mañana tendré a 2, después me tendré a 5, dentro de un año tendré a 20. Pero Pablo reconoce la oposición, cosa que ni tienes idea cuando comienza. Cuando abrís una célula no tenés idea de que vas a tener oposición. Y probablemente Pablo tenía oposición en ese momento de comerciantes, de líderes religiosos y paganos que se sentían amenazados por la expansión del cristianismo. Tenemos que tener claro, mi amada iglesia, que el enemigo no pelea contra lo que no avanza. Si hay oposición, es porque el enemigo no está dispuesto a ceder el dominio que tienen las personas y en la familia. Porque cuando una vida se arrepiente, cuando una familia se restaura a Cristo, reina el reino de Dios, avanza. Y el infierno retrocede. Pero seguramente en nosotros surge una pregunta. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos tener victoria en contra de la oposición? Esa oposición del enemigo, esa oposición férrea que el enemigo tiene y del reino de las tinieblas. Y aquí te doy la tercera verdad espiritual. Podemos avanzar y conquistar las puertas del Hades porque avanzamos con la presencia y la autoridad de Dios. Deuteronomio 31, 23 dice: y el Señor dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Tenemos que tener claro algo. Tenemos que tener claro que como cristianos no avanzamos solos. Vos no avanzás solo. Dios va contigo. Dios va con nosotros para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. Y podemos estar seguros, mis amados, que la victoria no está en nuestra capacidad o en nuestra fuerza, sino que está en la presencia de Dios. Nuestra victoria en contra de las puertas del Hades ya fue asegurada ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Colosenses dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es por eso que no debemos rendir. No debes rendirte. No debes dejar de examinar, no debes dejarte desanimar por la oposición. Porque lo primero que viene es el desánimo. Comencé una célula con toda la fuerza, vamos todavía. Y en una semana, en vez de tener a 5, sigo teniendo 1. Y hay semanas que ni 1, porque ese 1 está en otra cosa, pensando con sus actividades, porque le llueve, qué sé yo. No debemos dejarnos desanimar por la oposición. Debemos seguir orando, seguir predicando, debemos seguir rescatando personas y familias para el reino de Dios. Amén. Para finalizar en esta noche, entonces, te digo que las palabras de Jesús nos deben recordar una verdad poderosa. Y esa verdad poderosa es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ni contra tu persona, ni contra tu célula, ni contra tu ministerio. Jesús lo prometió allí en Mateo 16:8.
yo estaré con ustedes. Y esto significa que aunque enfrentemos oposición espiritual, aunque enfrentemos ataques del enemigo y momentos de lucha intensa, la iglesia de Cristo no está a la defensiva, sino que está en pleno y continuo avance. El enemigo se opone porque la iglesia está rescatando vidas, la iglesia está restaurando familias, la iglesia está arrebatando almas de su dominio y lo realiza a través del testimonio, hablando sobre salvación para todos aquellos que le aceptan. Lo hace a través de las células, lo hace a través de tu vida. La oposición no es señal de derrota, es señal que evidencia que estamos avanzando de la forma correcta, no luchando con nuestras fuerzas, ni contra personas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie.